Bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy vamos a contaros una historia en la que hablamos de estos seres, que seguramente haya visto o oído hablar de ellos, los alien grises o los extraterrestres grises, que así los llaman. Macrocéfalos, de corta estatura y que han sido reportados en muchas abducciones, incluso vinculados al caso Roswell. Pero esta historia que os voy a contar la recibió, digamos que la descubrió una ufóloga norteamericana, una de las más prestigiosas a nivel mundial, una señora mayor, muy reconocida dentro de sus investigaciones, cuyo nombre es Linda Moulton. Ya habréis oído hablar de Linda Moulton en algún vídeo de los que tenemos en Mundo Desconocido. Pues Linda Moulton recibió un mensaje de un tipo particular, bastante peculiar. El nombre de este señor era Ronald Secoy. Ronald Secoy era psicólogo licenciado por la Universidad de Ohio y en la actualidad tiene 71 años. Al parecer el señor Secoy hace ya muchos años, mientras ejercía como psicólogo en Dayton, Ohio, tuvo a un peculiar paciente del que no reveló sus datos personales, pero sí que pudo contar su historia. El tipo en cuestión, el paciente del señor Ronald, era un cirujano retirado que había trabajado para las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Un día en el que este cirujano se presentó con un elevado estrés a la consulta de Ronald, le contó un sorprendente acontecimiento que ocurrió en su vida. Le dijo que fue uno de los 5 cirujanos que habían sido llamados para examinar los 2 cuerpos alienígenas que se encontraban depositados en la base de Wright-Patterson. Le contó que esto sucedió a finales de la década de 1940, cuando sucedió el famoso incidente de Roswell. Y lo que le dijo fue lo siguiente. Dice que le llamaron a altas horas de la noche. En aquel momento, aquel cirujano que estaba dormido, que se encontraba dormido, tuvo que salir corriendo porque además le dieron 45 minutos para presentarse en la base de Wright-Patterson porque debía estar ocurriendo algo de lo que no podía existir una demora. Bien, cuando este señor se presenta en la base, ahí se encuentra ni más ni menos que con 3 generales. Le hicieron firmar un documento de confidencialidad, lleno de amenazas, que si contaba lo que había visto, le pasaría aquello, lo otro. En total, parece ser que entre él, o junto con él, había un total de 5 doctores que pudieron ver 2 cuerpos de alienígenas, como ya he dicho antes. Solamente de esos 5 doctores, 2 de ellos pudieron tocar directamente ese cuerpo. El general que le hizo firmar el documento al cirujano, ese documento de silencio, le advirtió que iba a entrar a otro nivel de experiencia militar. Era un nivel al que no estaba acostumbrado, le dijo el general, y que para guardar silencio debía aceptar las condiciones de aquel documento, un documento denominado Top Secret. Después de este trámite le llevaron a un pasillo en el que nunca había estado, decía el cirujano, yo había estado en la base de Wright-Patterson en más ocasiones, pero nunca había estado en aquellas estancias, y dice que por aquellas estancias tuvo la oportunidad de ver a un fotógrafo, iba con una cámara, tenía todo el pertrecho o todos los aperos que suele llevar un fotógrafo encima. Pero que en un momento concreto abrieron una de las puertas de aquel pasillo y que cuando entró el cirujano en aquel pasillo, las palabras que le dijo a Ronald fue: me quedé de piedra. Todo el mundo que conocía hasta la fecha se había puesto patas arriba por lo que vi en aquel cuarto. Dice el cirujano que había otros 2 médicos que estaban efectuando una autopsia a un ser extraño dispuesto sobre una camilla. Había otra camilla anexa en la que había otro de estos 2 seres. Cuenta el cirujano que los 2 seres estaban muertos. Uno de ellos mostraba lesiones externas y otro no mostraba absolutamente nada, ningún tipo de lesión externa. El que mostraba las lesiones externas, aparentemente, y según cuenta el cirujano, estaba totalmente quemado. Y decía que tenía una enorme herida en una de las piernas. Decía que tenía una espantosa herida y que la cara de aquel ser, del ser que estaba quemado y que tenía la herida en la pierna, tenía el rictus que suelen tener las personas cuando fallecen.
Le contó al cirujano que él lo primero que sintió, que en la habitación había un hedor que era sencillamente espantoso, un olor horrible. Dice que el olor era alucinante. Dice que entre el shock que tenía y el hedor que existía en aquella habitación, estuve a punto de vomitar. Y él dice que al final no lo hizo, evidentemente, por la presencia de los generales y toda la parafernalia que había en aquella habitación. Uno de los generales que había allí le entregó un cuaderno de notas, un bolígrafo, y le dijo: quiero que tome usted nota de todo lo que usted está viendo en estos momentos y todas las percepciones que a usted le estén generando. Así le dijo, y entonces inmediatamente el médico se puso a tomar nota, el cirujano. Recuerda que aquellas criaturas parecían haber estado vivas en algún momento, pero decía que el aspecto de estas criaturas era muy similar al de un muñeco. Decía que era como muñecos. Sabía que habían sido seres vivos, pero que su aspecto era como un muñeco. Y además decía algo curioso, decía, era como un muñeco desgastado. Esas son las palabras que utilizaba el cirujano. Decía que su piel era particularmente extraña y que sus facciones no mostraban ningún dato que pudiese o con el que se pudiese identificar signos de edad. No se podía saber si eran jóvenes, no se podía saber si eran viejos. No tenían arrugas. No tenían arrugas de ningún tipo. Y como decía el cirujano, recordaban más a muñecos que a seres vivos. Decía que sus hombros eran estrechos, sus brazos eran delgados y cuenta que los ojos parecían artificiales. Decía que cuando tuvo la oportunidad de observar aquellos ojos era como si más que biológicos fuesen mecanismos. Eso es lo que decía. Al parecer pudieron extraer de esos ojos una especie de lentes que estaban dispuestas en esas cavidades oculares y que cuando miraban a través de esas lentes se podía ver el contorno de las personas con un color anaranjado. Eso es lo que decía. Y dice también, o contaba también, que el ser carecía de cualquier forma de órgano sexual, de órgano de reproducción. No tenía. Sencillamente no tenía. Como tampoco tenía ningún otro tipo de orificio para expulsar los desechos generados por el cuerpo. También comenta que la boca de aquella entidad no parecía ser la de un carnívoro. Recordaba en parte a la de un simio y que la forma de su cabeza le traía un recuerdo a la forma de algunos insectos. Eso es lo que decía el cirujano. Cuando los médicos abrieron a la criatura encontraron varios órganos internos, pero ninguno de ellos parecido a los que tiene un ser humano. Decía el cirujano que aquellos seres por dentro eran menos complejos, tenían menos partes. Adicionalmente cuenta que sus manos eran desproporcionalmente grandes con respecto a su cuerpo. Su aspecto, el aspecto de aquellas manos eran delgadas y con una especie de almohadillas en las puntas de los dedos. Eso es lo que comentaba. Evidentemente, la idea que le surgió es que lo que tenía delante era algún tipo de ser extraterrestre. Esa es la idea que se le pasó constantemente por la cabeza. No encajaba ningún tipo de ser biológico que él conociese que, digamos, que se ciñese a lo que estaba viendo. Para él, estaba viendo un ser extraterrestre. Otra cosa curiosa que decía es que estas entidades no llevaban ropa. Decía que su piel era muy pálida y tenía más el aspecto de ser una tela más que el de ser una piel. Y comentaba que el tejido era similar a lo que era un leotardo, como una media gruesa, pero claramente se podía ver que era piel. Sin embargo, el aspecto que tenía era como el de un leotardo. Mientras ocurría todo esto, se preguntaba que por qué no llamaban a antropólogos, a zoólogos, a patólogos, y qué papel estaba jugando en aquel cuarto. Y era curioso porque todo lo que está contando este cirujano, o todo lo que le contó este cirujano concretamente al señor Ronald, bueno, pues parece ser que encaja con lo que varias personas afirman de aquellos seres que han sido vistos. Muchos de ellos cuentan o dicen cosas muy similares a las que está relatando este cirujano. Hasta aquí la historia de Ronald, quien dice que atendió a este paciente durante un tiempo y después el paciente desapareció. Pero fijaos, quiero añadir algo más, brevemente, y al final os diré que el 26 de abril del año 1980
se recibió un mensaje hummita, y hablo de los hummitas, que decía lo siguiente en uno de sus párrafos. Cuando hablaban de los sistemas de mutación genética existentes, decía que se podían crear nuevos seres, como seres biológicamente artificiales. De hecho, en el texto que ellos tienen pone lo siguiente: se lo diremos crudamente. Con esta técnica desarrollarían nuevos microorganismos patógenos autorresistentes para utilizarlos en una posible confrontación bélica de carácter bacteriológico, o lo que es peor, para sintetizar seres humanoides casi descerebrados que servirían como esclavos en sus cadenas de producción. Eso es lo que dijeron los hummitas en 1980. Evidentemente estaban haciendo una referencia a los sistemas de manipulación genética capaz de crear seres a medida. Por tanto, no es descartable de que estas entidades grises sean esclavos de otros seres superiores que quizás tienen como objeto estos esclavos allanar el camino para la colonización, quizás, de nuestro planeta. Lo dejo aquí. Quiero agradecer a Javier que me indicase esta referencia de los hummitas. Muchas gracias, Javier. Tantas y tantas veces me has echado una mano, sobre todo en esta cuestión, porque eres un gran erudito dentro de la cuestión hummita, mucho más que ella, por supuesto. Bien, lo dejamos aquí y, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.